lo que permite un control documental de los archivos de proyecto, el control de las versiones y, muy importante, también la aprobación de los documentos por parte de los varios actores del proyecto. Autodesk BIM Collaborate es la plataforma que nos permite colaborar entre las varias disciplinas. O sea, es una solución que permite realizar y automatizar la gestión de las colisiones, permite automatizar el diseño colaborativo, coordinar los modelos federados, la gestión de las incidencias y, en asociación con el anterior módulo que hemos visto de Autodesk Docs, permite una más eficaz gestión documental de todos los varios archivos y incidencias que se vayan creando a lo largo de la fase de desarrollo de un proyecto. Autodesk Takeoff es una herramienta que a partir de archivos BIM, por ejemplo, o en general modelos 3D, nos permite sacar mediciones 2D, mediciones 3D, realizar análisis de alcance y, en asociación con los anteriores módulos, también realizar una gestión documental eficaz de todos los documentos. Vemos entonces la herramienta Autodesk Build, que es una herramienta que en sí misma contiene también el acceso a Autodesk Docs y es una herramienta que permite de hecho realizar una gestión del proyecto integral. Entonces, realizando también gestión de calidad, gestión de seguridad y salud, realizar informes de las varias fases de entrega del proyecto y, gracias a la herramienta añadida incluida en la plataforma de Build, que es Cost Management, también realizar gestión de costes y una más eficaz gestión documental. Como ya nos ha dicho previamente Miguel, veremos que las principales novedades que vamos a presentar en este webinar afectan sobre todo a las dos plataformas Autodesk Docs y la parte de BIM Collaborate. Entonces, hablando de Autodesk Docs, una novedad muy interesante que veremos hoy es la posibilidad que ahora tenemos de poder añadir a nuestros archivos y a las relativas carpetas más normas de nomenclaturas. O sea que ya podemos activar múltiples normas de nomenclatura dentro de un mismo proyecto en la plataforma. También se añade, aunque sea en versión beta, entonces en fase de desarrollo, la herramienta desencadenador automático de revisión. Se trata de una herramienta muy interesante que todavía está en fase de desarrollo y, de hecho, los partners, entre ellos nosotros, estamos ya proporcionando unas informaciones para mejorar las funcionalidades de este desencadenador, pero como ya veremos hoy, estamos seguros que pueda dar un buen empuje hacia una mejor gestión de los flujos de aprobación. Y veremos esta nueva herramienta de especificaciones, que es otra novedad interesante relativa a la creación de documentos. Junto a esto también se ha añadido la herramienta de paquetes, que es otra funcionalidad que veremos durante la presentación de hoy. Hablando de BIM Collaborate, las dos novedades que se han aportado son relativas a la visualización y la gestión de los conflictos. En general, veremos cómo ahora es posible dentro de la plataforma filtrar por colores los objetos del modelo en función de los parámetros que tengan asociados, y también será posible realizar exclusiones de objetos en Model Coordination, filtrando todos aquellos objetos que no queremos que realicen el análisis de los conflictos. Entonces, vamos ya a ver unos casos prácticos. Realizaremos un proyecto de prueba con la creación ya de unas carpetas y unos archivos. Iremos viendo cómo estas novedades nos mejoran ya el flujo de trabajo en Autodesk Docs e en BIM Collaborate. Vamos abriendo nuestra plataforma y aquí tenemos creado un proyecto base, o mejor, una carpeta que contiene ya los varios documentos de proyecto. Y dentro de esta carpeta de proyecto, que se llama concretamente Proyecto Webinar, la idea es crear unas subcarpetas que correspondan a una organización como la que nos proporciona la ISO 19650. O sea, crear 4 carpetas generales de trabajo donde una es de trabajo en curso, una es compartida, una es trabajo publicado y una es archivado. Y además asociar a los archivos que se encuentran dentro de estas carpetas unas normas de nomenclaturas
concretamente asociaremos dos, siempre basándonos en lo que nos dice la ISO 19650, donde los campos que vemos en pantalla en azul más oscuros eran campos requeridos y el campo descripción relativamente lo haremos una vez como metadato, entonces que no aparece en el nombre del archivo, en un caso sí que será un dato requerido, para ver cómo esto afecta la creación de los archivos dentro de la misma plataforma. Volvemos entonces a la plataforma y en este caso ya hemos creado una carpeta base, vemos cómo se puede ya renombrar, en este caso esta la llamaremos SHARE1 trabajo en curso y también podemos realizar este mismo trabajo de crear carpetas. Es importante recordar que también lo podemos realizar a través de la herramienta Desktop Connector que nos permite crear muchas carpetas de forma mucho más fácil, digamos, directamente en nuestro ordenador. En este caso, al tratarse de pocas carpetas, las creamos de forma manual. Esta la llamaremos compartido. Creamos las otras dos, publicado. Y la última, que se trataría de una carpeta 04 archivado. Hecho lo siguiente, pues lo que deberíamos hacer en este caso es ver lo que nos proporciona ahora la plataforma. Concretamente, si vamos al apartado archivos, podemos ver que al lado de carpetas ahora se ha añadido la posibilidad de tener paquetes, que es una de las herramientas muy interesantes que ha añadido esta Autodesk, y veremos cómo al crear archivos podemos crear paquetes de archivos para que cada uno de los miembros del proyecto pueda ir directamente viéndolos como si estuvieran, digamos, filtrados por entrega o por tipología. Además, las novedades que se presentan en estas nuevas versiones, pues la podemos encontrar en configuración, directamente del apartado archivos, y vemos que se añaden un concepto que es revisar la configuración de desencadenador automático y que también da la posibilidad de dar administradores de paquetes. A través de administradores de paquetes podemos elegir quiénes de los miembros del proyecto puede administrar estos paquetes. También abriendo configuración podemos ver cómo estas mismas pestañas aparecen también en este listado y vemos cómo al revisar la configuración de ese encadenador automático efectivamente se encuentra en beta, pero suponemos que se vaya ya definiendo como una herramienta a 100% desarrollada por parte de Autodesk. Vamos a ver cómo crear normas de nomenclatura. En este caso podemos crear una norma de nomenclatura a partir de la ISO 19650 y ya la plataforma nos proporciona esta plantilla con una nomenclatura de base. Y para quien, digamos, no conozca la herramienta de Autodesk Docs, siempre la nomenclatura se divide entre dos campos, unos campos, digamos, que son necesarios y que forman parte del nombre del archivo y unos atributos relacionados. Entre esos atributos relacionados ya nos proporciona el campo revisión y clasificación. En este caso, estos campos en la norma de nomenclatura que vamos a crear los quitaremos y estos campos lo vamos a reemplazar, creador y clasificación. Y vemos cómo ya nos crea una norma de nomenclatura de base que ya podemos llamar, por ejemplo, nomenclatura metadato. ¿Por qué la llamamos así? Porque haremos que en este caso un parámetro que vamos a añadir, un atributo, mejor dicho, de la norma de nomenclatura, será incluido dentro de los atributos relacionados. Entonces, vamos a quitar revisión y clasificación y en este caso seleccionamos un atributo. De forma previa nos hemos creado un atributo que se llama descripción documento, que básicamente quiere representar este dato que será en un caso metadato, en el otro caso será un dato fijo del archivo. Seleccionamos este dato, este atributo lo añadimos aquí y en este caso hemos establecido que no sea obligatorio y que además tenga como carácter el rango de 1 a 12 y que sea un campo de texto. Una vez hecho este tipo de configuración, le damos a guardar y ya vemos cómo se añade una norma de nomenclatura dentro de nuestro listado.
Y esta es la primera novedad, porque norma de nomenclatura en este caso ya nos suma 1, pero ya que nos permite hacer 2, 3, 4 y todas las normas de nomenclatura que queramos. Esta es, digamos, una novedad interesante porque supongamos que queramos hacer ahora una nomenclatura donde este metadato sí aparezca como dato del archivo, podremos hacer crear norma de nomenclatura otra vez a partir de la plantilla, le damos a crear plantilla, reemplazamos este campo y ahora quitando revisión y clasificación y añadiendo este campo a los atributos, descripción de documentos, ahora este campo descripción de documentos sí que es obligatorio. Y veremos cómo al crear un archivo con norma de nomenclatura aplicada, este campo será un campo que tengamos que sí o sí poner para poder añadir un archivo a nuestras carpetas. Renombramos esto nomenclatura y guardamos. Y ya tenemos dos normas de nomenclatura disponibles dentro de nuestra plataforma. ¿Cómo podemos aplicar esta norma de nomenclatura a una carpeta? Bueno, iremos a archivos, abrimos el árbol de carpetas que tenemos creado y en este caso le decimos que si estamos en trabajo en curso, establecemos que a este se aplique la norma de nomenclatura y podemos elegir entre solo esta carpeta y todas las subcarpetas. En este caso, a este aplicamos el campo nomenclatura metadato. Aplicamos. ¿Qué pasa si vamos a subir un archivo a esta plataforma? Que subiéndolo desde, por ejemplo, el escritorio, se abre esta pestaña. O sea que no podemos cargar el archivo a la carpeta si no tiene aplicado la norma de nomenclatura que hemos establecido de forma previa. En este caso, la norma de nomenclatura tendrá la descripción documento, o sea, el atributo que hemos añadido, como un campo no necesario. Entonces, en este caso tendremos que añadir tanto el nombre del proyecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que recordar que si superamos el límite ya aparece en rojo. Y vamos añadiendo, en este caso, con los desplegables, los otros atributos que nos proporciona la norma de nomenclatura. El estado lo podemos incluso añadir. En la descripción documento, en este caso, lo llamamos test webinar. Y le damos a cargar. Una vez que le hemos dado a cargar y que estemos listos, vemos cómo directamente el archivo se vaya cargando dentro de esta plataforma con el nombre que hemos establecido. Pero es verdad que el campo que hemos puesto como metadato, o sea, la descripción, no aparece en el nombre del archivo, pero sí que aparece en el campo descripción documento. Vamos a ver ahora el caso de que apliquemos la otra norma de nomenclatura. En este caso la hacemos en compartido. Aplicamos norma de nomenclatura y esta vez aplicamos el campo nomenclatura dato. ¿Y qué pasa si vamos a cargar este mismo archivo? Por ejemplo, vamos a mover este archivo a la otra plataforma, a la otra carpeta. Podríamos decirle copiar a la carpeta compartido, le damos a continuar y vemos que ahora vuelve a aparecer la pestaña en rojo, porque el campo de descripción en documento sí que es un campo obligatorio que tenemos que poner. Entonces vamos a poner test webinar, le damos a copiar y aquí se nota la diferencia que hay entre una norma de nomenclatura y la otra norma de nomenclatura. En el caso de trabajo en curso, el archivo tiene este campo descripción documento dentro de los campos ocultos, mientras que en compartido ahora sí que aparece el campo en el nombre del archivo. Eso sí que es una funcionalidad muy útil porque es posible que dentro de las distintas carpetas o las distintas fases del proyecto un campo de la nomenclatura sí que aparezca en el nombre del archivo. Y esto lo podemos hacer gracias a esta novedad muy interesante de las múltiples normas de nomenclatura que podemos aplicar a nuestros archivos y las respectivas carpetas. Vamos a ver ahora la herramienta paquetes. La herramienta paquetes hace que nos podamos crear en función de nuestros permisos o en función de la tipología, de si fuéramos miembro, administrador u otro del proyecto, podríamos decidir qué tipo de documentos añadir a esta colección de documentos. Para crear un paquete podemos ir aquí a paquete y establecer un nombre. En este caso pondremos paquete webinar. Incluso podríamos añadir una descripción. Le damos a crear y vemos como ahora, una vez que esté creado este paquete, nos dice directamente el nombre, podríamos añadir la descripción, cuándo se ha creado, quién la ha creado, la última actualización y por quién ha sido actualizado.
claramente nos dice que los archivos totales son 0. ¿Por qué? Porque no hemos añadido ningún archivo al paquete. Para hacerlo, podremos ir aquí, añadir archivos y directamente desde nuestra plataforma seleccionar los archivos que queremos que formen parte de este paquete. En este caso seleccionamos los 2 archivos que acabamos de crear. Le damos a seleccionar y esta es la novedad interesante de paquetes. O sea, el tema que el archivo que vamos a añadir se añade en la versión correspondiente. Lo que hace que si nosotros actualizamos el archivo en la carpeta, siempre en paquete se mantiene la misma versión. No se actualiza la versión que viene de la carpeta. Y vamos a ver el caso concreto. Y ahora el paquete webinar tiene estos 2 archivos. De hecho, si volvemos a paquetes, vemos como ahora los archivos totales son 2 y los 2 archivos se encuentran ambos en versión 1. ¿Qué pasa si de repente uno de los 2 archivos se actualiza dentro de la carpeta? Vamos a ver. Lo que pasa es que si abrimos, por ejemplo, trabajo en curso y hipótesis que este archivo se actualiza, para hacerlo haremos lo siguiente, o sea, descargamos el archivo, ¿vale? Y en este caso lo volvemos a cargar, pero en el caso de que fuera, por ejemplo, un archivo de Revit, este tipo de trabajo se haría solo. En el caso que estuviéramos trabajando con un archivo que actualiza su versión. Entonces le damos a volver a cargarlo, lo vuelvo a cargar de descargas, damos a abrir, otra vez nos pide el tema de la nomenclatura, es webinar. Y una vez hecho esto, lo volvemos a cargar y vemos cómo al cargarlo directamente el archivo no se crea una copia. Obviamente lo que hace es sobreescribirlo. Al sobreescribirlo se crea una versión 2. Entonces, al crearse una versión 2, lo que hace la herramienta paquetes, una herramienta interesante, es justo eso, que la versión del archivo que tenemos en el paquete se mantiene V1. Y además ahora tenemos la posibilidad de subir esta misma versión. Bueno, si fuéramos directamente a ver el archivo, podríamos decirle añadir archivo, volver a seleccionar el archivo que acabamos de actualizar. Esto claramente es solo en el caso que quisiéramos subir el archivo a la versión 2. Le damos seleccionar y vemos como ya nos dice, ahora puedes seleccionar entre la versión 1, que pero ya la tenemos, o la versión 2. Le damos versión 2, añadir, y lo que hace es que básicamente nos dice, ¿quieres reemplazar o mantener la versión existente? En este caso, si le decimos reemplazar, directamente el archivo que tenemos dentro de nuestro paquete sube a la versión 2. Esto realmente es una herramienta muy interesante a la hora, por ejemplo, de crear paquetes de versiones, porque directamente nosotros nos quedaríamos con la versión de cada archivo en cada paquete. Entonces sí que esta herramienta paquete es otra mejora muy interesante junto a lo que acabamos de ver de la norma de nomenclatura que añade mucho potencial a Autodesk Docs. La otra cosa interesante dentro del apartado archivo que se ha añadido es justo esto que estábamos hablando anteriormente de la configuración de desencadenador automático. El nombre nos hace pensar a algo que efectivamente desencadena un flujo automático de aprobación y efectivamente es lo que hace. O sea, asociando este tipo de desencadenador a una de las carpetas que tengamos aquí ya creadas, sería posible que cada archivo que se cargue, en este caso en la carpeta, ya active un flujo de aprobación. Vamos a ver el caso práctico. Si nos creamos de forma previa un flujo de aprobación, vamos a ver, por ejemplo, ya me ha creado de forma previa un flujo aprobación webinar que teníamos inactivo, lo vamos a activar. Y este flujo, para verlo, para quien no conozca bien la herramienta Docs, los flujos de aprobación son aquellos flujos que permiten revisar por parte de unos usuarios elegidos, revisar un archivo y una vez hecho comentarios o aprobado el archivo, cerrar el proceso de aprobación, dándole aprobado, rechazado, aprobado con comentarios y determinar si este flujo de aprobación se ha acabado, entonces el entero documento o el paquete de documentos que se ha añadido a la revisión se haya aprobado o rechazado o aprobado con comentarios. En este caso, el flujo de aprobación webinar es un flujo donde el iniciador, lo he puesto yo también es el mismo revisor, pero podríamos tener incluso más revisores. Y
en este caso no hemos añadido ninguna acción al finalizar. Una vez activado este flujo de aprobación, vemos cómo funciona la herramienta desencadenador. Si, por ejemplo, vamos otra vez a desencadenador y creamos un desencadenador, le damos el nombre, bueno, desencadenador. Aquí podemos elegir todas aquellas carpetas que tengan asociado este tipo de funcionalidad. En este caso, asociamos asociamos el desencadenador a la carpeta publicado. Ahora, una vez hecho esto, aquí incluso podríamos establecer unas condiciones, como por ejemplo en función de los atributos del archivo, si se activa o menos este desencadenador. En este caso no ponemos ninguna condición. Y último, ponemos que la acción que se active al activar el desencadenador automático o al mejor a cargar un archivo en publicado es flujo aprobación webinar. Lo seleccionamos y damos el título y lo llamamos aprobación publicado. Vamos a crear y ya se ha creado un desencadenador. Vamos a ver cómo esto ahora realiza este tipo de actividad. En este caso vemos que las revisiones activadas y las revisiones no activadas son 0, porque efectivamente no tenemos ningún archivo que hayamos cargado en la carpeta publicado. Si vamos a otra vez archivos y en este caso vamos a publicado y cargamos un archivo, vuelvo a cargar el archivo que teníamos ya como referencia anterior, ¿vale? Le damos a listo. Lo que pasa en este caso es que hemos añadido este archivo que se encuentra en versión 1, que no tiene ningún estado de revisión, y mientras que esto se va cargando, directamente la plataforma realiza que tiene que hacer que se active un desencadenador. En este caso, nosotros sabemos que aquí tenemos asociado un desencadenador y lo vemos abriendo la carpeta, dándole a publicado, a los 3 puntos, vemos que aquí aparece detalles del desencadenador automático y vemos que tiene aplicada esta carpeta desencadenador webinar, o sea, el desencadenador que acabamos de realizar. Entonces, teniendo este aplicado, la plataforma sabe que a este archivo que se ha cargado se tiene que asociar un flujo de aprobación. Entonces, si vamos a revisiones, o mejor vamos ya a mirar los archivos, es posible que esto tarde un poco en hacerlo, pero vemos que ya la plataforma ha creado revisión número 7. Vamos a ver en revisiones qué es esta revisión número 7. Y es efectivamente la revisión que se realiza al haber cargado este archivo. ¿Vale? Y entonces ya podríamos directamente realizar la revisión, o sea, en este caso se realiza la revisión y vemos cómo el archivo, en archivos, se encuentra ya, si lo vamos a abrir, en publicado, se encuentra ya en revisión. Hace que esta herramienta sea probablemente de las herramientas más interesantes, aunque todavía en versión beta es realmente interesante porque permite a la hora de cargar un archivo en una carpeta directamente activar un flujo de aprobación, que para aquellos que no conocen muy bien la plataforma de Docs, pues es todo manual. Entonces, en este caso podríamos asociar estos desencadenadores para todos aquellos archivos que al cargarse en una carpeta se tienen que poner con un flujo de aprobación. Y esa es la novedad de Autodesk Docs relativa al desencadenador. La última novedad que vamos a ver de Autodesk Docs es esto de especificaciones, que es otra herramienta muy interesante en la que Autodesk Docs empieza a utilizar incluso la inteligencia artificial. En ese sentido, hay que decir que Autodesk Docs empieza a utilizar la inteligencia artificial en general en todas sus herramientas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con Autodesk, también lo va a utilizar en parte con AutoCAD y también ha llegado Autodesk Docs. Volvemos a la presentación y en ese sentido, ¿cómo funcionan las especificaciones? Realmente, si cargamos en especificaciones un documento PDF, a través de esta herramienta, la plataforma reconoce directamente los apartados que forman un PDF, solo si esto está creado con unas configuraciones que veremos ahora
más adelante, pero lo que hace que básicamente cada archivo se vaya descomponiendo de la forma relativa y que entonces cada miembro pueda ir abriendo su parte y actualizando solo la parte de documento que le interesa, lo que hace, en el caso de tener muchísima documentación, la consulta de los documentos mucho más ágil y fácil. Y también lo de actualizar documentos por tramos de forma mucho más efectiva. En este caso, como estamos viendo, nos hemos creado una documentación, hemos cargado un documento previamente y vemos cómo manualmente, sin falta de la herramienta, en este caso proporcionada por la plataforma, se puede también dividir por secciones el documento. Entonces, si volvemos a la plataforma, lo que tenemos en este caso era un documento general que se ha dividido por partes. Por ejemplo, aquí tenemos una primera parte que es simplemente la portada, y luego ya tenemos una otra parte que, por ejemplo, es la tabla de los contenidos. Entonces, si un miembro quiere simplemente visualizar una parte directamente, por ejemplo, web, entra en esta parte y ya hace referencia a la parte que le interesa. En este caso lo hemos hecho manualmente, pero si hiciéramos todo el proceso, eligiendo, por ejemplo, un archivo, podríamos incluso, en este caso lo selecciono desde la plataforma, selecciono este que acabamos de crear, podríamos ir a conjunto de versiones, darle un nombre, por ejemplo, en este caso lo llamo test, seleccionar una fecha, tanto de emisión como de recepción, seleccionar un conjunto de versiones entre los que ya tenemos, y aquí viene la parte que sí es muy importante tener en cuenta, que es el formato. O sea, si el formato es de uno de lo que reconoce la plataforma, o sea AWS, CSI o Uniclass, entonces este trabajo que veamos previamente de dividir de forma automatizada lo hace la plataforma. En otro caso lo tendríamos que hacer manualmente. Pero como podemos ver, realmente luego tendríamos, si volvemos a nuestras especificaciones, ya muy bien dividido todos los apartados del documento PDF, y a la vez, si vamos a modificar una sola parte y la vamos a subir otra vez, vemos cómo además cambia de versión. Lo que hace esta herramienta también muy interesante para la consulta de los documentos. Y aquí se acaban la parte relativa a Autodesk Docs. Vamos a ver entonces las otras dos mejoras que vienen en Model Coordination. Hemos dicho que sobre todo estas mejoras tienen que ver sobre todo con el tema de la visualización de los modelos y la visualización de los conflictos. En este caso vamos a ver cómo, seleccionando los modelos, en este caso seleccionamos concretamente uno de arquitectura, uno de estructura y uno de MEP, podemos ver cómo, abriéndolo en el visor, ahora se ha añadido esta funcionalidad, que se han añadido estas dos pestañas, que es activar colores de objeto y mostrar paletas de colores de objeto. ¿Qué pasa si damos a activar colores de objeto? Vemos como ya nos aplica unos colores. Estos colores vienen de los parámetros que estamos poniendo como parámetros de referencia. En este caso estamos utilizando la de categoría. Por ejemplo, todo lo que sea, en este caso, por ejemplo, muros, viene en este rojo, y además nos contabiliza cuántas unidades tenemos. Queremos cambiarlo, por ejemplo, de rojo a naranja, lo cambiamos y podemos visualizar cada categoría en función de su color. Esto se puede hacer tanto por categoría, pero también se puede hacer por archivo. Como podemos ver, aquí tenemos la parte de arquitectura en naranja, la parte eléctrica en azul más oscuro y la parte de estructura en azul más claro. Pero también aquí lo podemos cambiar tranquilamente. Y si lo queremos desactivar, quitamos colores objetos y se vuelve a poner la visualización por defecto de Model Coordination. Y la otra novedad, siempre Model Coordination, que la verdad que es bastante interesante porque permite filtrar todos aquellos conflictos que no queremos, de momento, en los que no nos queremos fijar, es esto de añadir la exclusión de objetos. Entonces, si vamos anteriormente estábamos en modelos, ahora vamos a conflictos, le damos a configuración y elegimos inclusiones de objetos. En este caso podemos ya ver cómo nos hemos creado uno de forma previa, pero aquí podemos crear hasta 50 exclusiones de objetos, que son
bastantes, y además podemos elegir que esté activo o no esté activo para ejecutar la comprobación de los conflictos. En este caso hemos creado una que permite hacer lo siguiente. Si vamos a editar, vemos cómo en el análisis de los conflictos estamos filtrando todos aquellos objetos que en este caso mantengan estas restricciones, o sea, el nivel L5, que en este caso es el último nivel, L1, que es en la planta primera, en este caso la parte de Roof Hardscape. Y con esto realmente podemos realizar una comprobación de conflictos que no tenga cuenta de todos los elementos que hemos filtrado. Y sí que esto también es una herramienta muy interesante para evitar de realizar análisis de sobra. Y esto sería, digamos, las principales novedades de Autodesk Construction Cloud. Así que vuelvo a pasar la palabra a Miguel. Perfecto, Jan, muchísimas gracias. Y por último, acabamos con nuestros 2 próximos webinars, aunque ya serán después de verano. Esperemos descansar en el mes de agosto y mes de julio. El día 5 de septiembre os esperamos a todos en esta misma plataforma para mostraros qué aplicaciones tenemos desde One Team Iberia creadas que pueden mejorar vuestros flujos de trabajo en el sector AECO. Y a final del mes de septiembre lo que haremos será crear un webinar específico para mostrar la solución de Takeoff, que es una solución que, bueno, pues que está tratando de hacerse hueco dentro de lo que es la plataforma cloud. Y el día 26 haremos un webinar sobre mediciones en 2D y 3D con Takeoff. Hasta aquí es todo. Os dejamos el turno de ruegos y preguntas para aquellos que tengáis cualquier duda. Y si no, pues os dejamos ahora el chat, por el chat nuestros correos, y si queréis hacer alguna duda un poco más privada, pues la podéis hacer sin problemas. Alguna persona había preguntado si estamos grabando el webinar. La respuesta es que sí. Podéis solicitarnos la grabación sin ningún problema, y si no, pues más o menos en una semana o así, si pasáis por nuestro canal de YouTube, pues lo encontraréis sin problemas. Así que nada, tenéis un ratillo pues para hacer cualquier duda que tengáis a nivel comercial conmigo o técnica con Jan, que está todavía con nosotros. Seguiremos tratando de recopilar novedades que vaya sacando Autodesk en las próximas semanas, y nuestra idea es hacer al menos un webinar de esta tipología de novedades, pues al menos cada Q, para que estéis pues sobre todo informados aquellos que trabajéis con la plataforma de qué novedades pues se encuentran en la propia plataforma, y aquellos pues que estéis buscando una plataforma de este tipo o no tenéis ninguna, pues si aquellas novedades que presentamos o que presenta Autodesk pues os benefician en vuestro negocio, pues dar el salto a este tipo de plataforma. Nosotros siempre recomendamos que empecéis por el módulo de Docs, que es el gestor documental, o el CD, como ha dicho Jan. Es una solución que viene incluida gratuitamente en los que tenéis AEC Collection, y si no, pues también podéis adquirirla de forma individual o de forma empresarial y limitada con nosotros a través de la solución que tenemos de partner. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.